Hola, hola a todos, ¿me escuchan bien? Estupendo, perfecto. Pues bueno, les agradezco muchísimo por esta segunda sesión, por la participación en esta segunda sesión. Eh, en esta segunda sesión vamos a trabajar una introducción general, diría también sustanciosa, a la teoría del actor red, ¿vale? Una de las más importantes y consensuadas vertientes teóricas que hay dentro de los estudios de ciencia y tecnología, ¿vale? Eh, Tenemos una presentación que entiendo Brian está manejando para que poder guiarnos durante la conversación, ¿vale? Creo que también en el grupo de WhatsApp ha sido compartida esta presentación, así que los participantes pueden incluso desde sus propios dispositivos ir siguiendo un poco la charla. Y nada, les comento, haciendo una nota personal, que ha sido bastante complicado intentar sistematizar, resumir eh, las bases de esta teoría. Eh, Creo haber logrado una síntesis que puede ser sobre todo de utilidad para los y las interesadas en la teoría de Bruno Latour, llamada teoría del actor red, ¿vale? Eh, La exposición de hoy tiene 5 puntos, ¿no? Vamos a hablar de la teoría del actor red como una sociología de las asociaciones. Vamos a hablar de el paso de los actantes a los actores, de la construcción de hechos científicos, de la tecnología, ¿no? Como la sociedad hecha para que dure. Y al final hablaremos un poco de las buenas descripciones hechas usando la teoría del actor red. ¿Bien? Eh, Ese es el programa del día de hoy. Me gustaría que si tuviesen alguna duda, algún comentario, lo puedan hacer libremente, incluso interrumpiéndome, ¿vale? Porque el contenido es un poco... El vocabulario de la teoría del actor red es inhabitual, ¿no? Muy diferente del que se suele usar en las ciencias sociales en general, y lo es también para los estudios de la ciencia y tecnología, tal cual eh, hemos descrito, hemos hablado en la clase pasada. ¿Vale? Entonces, siéntanse libres de interrumpir cuando quieran. Bien, en la diapositiva número 3 ustedes pueden ver un recurso que yo pues les comparto. Eh, es el Centro de Estudios de la Ciencia de la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido. Ahí tienen el link. Van a encontrar una cantidad de materiales, me refiero a artículos, libros, relacionados con la teoría del actor red, ¿vale? Es como una biblioteca bien organizada de textos fundamentales de referencia para zambullirse, para inmiscuirse dentro de esta teoría, ¿no? Esto es como un recurso que les doy para iniciar. Bien, hablemos ya de la teoría del actor red. La teoría del actor red es fundamentalmente una teoría social general que nace de los estudios de la ciencia y la tecnología, ¿no? De los trabajos de Bruno Latour, Michel Calon en Francia y John Law en Inglaterra. ¿Okay? Y propone dos virajes importantes respecto de lo que hasta entonces se venía haciendo en los estudios de ciencia y tecnología. Esos dos virajes serán conocidos como el giro post-social, ¿okay? La teoría del actor red se aleja del constructivismo social y propone una postura materialista, ¿okay? Y el giro ontológico, ¿no? La teoría del actor red intenta superar los dualismos entre sujeto, objeto, sociedad, ciencia, que habían quedado como un lastre del constructivismo social previo, ¿no?
tanto en la vertiente del programa fuerte de la sociología del conocimiento, cuanto del programa empírico del relativismo, temas que vimos la sesión pasada, ¿no? En contraposición, la teoría del actor Red lo que sostiene es un monismo relacionista, ¿no? Ya hablaremos un poco de esto, se entenderá mejor más adelante, pero en esencia es en lugar de dos categorías fijas, ¿no? Sujeto-objeto, lo que propone es indagar relaciones, ¿no? Entre lo que llamará la teoría del actor Red actantes. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito de la teoría del actor Red, de la TAR, ¿no? Por sus siglas en español? Pues desmontar lo social como adjetivo. ¿Se acuerdan de lo que dije la sesión pasada, no? ¿Qué pasa si nos deshacemos de el adjetivo social del nombre estudios sociales de la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, la TAR lo que quiere es deshacerse de ese adjetivo, desmontarlo, quitarlo del nombre, porque este adjetivo hace referencia a un dominio, ¿no? A un contexto exterior al trabajo de los científicos e ingenieros, ¿no? Un contexto que serviría como explicador, como causa del contenido científico y tecnológico, ¿no? Entonces, claro, hay que desmontar lo social como dominio y evitar dar explicaciones sociales sobre fenómenos que en principio no son sociales. Por ejemplo, el diseño de puentes, la distribución de vacunas, una nueva técnica artística, la introducción de una nueva tecnología en cualquier ámbito, salud, política, educación, etc. La sociología de lo social, ¿ok? Es la sociología que hemos aprendido, es la que nos han enseñado, ¿no? Y supone que existe un estado de cosas estable, ¿ok? Que llamamos sociedad, ¿no? Estable, sí, pero sería mejor decir estabilizado por los sociólogos, ¿no? Y que serviría para dar explicaciones de los aspectos sociales de los fenómenos, ¿no? Pregunta que se haría un sociólogo, un psicólogo social. ¿Cuáles son las percepciones de la gente en torno a la vacuna? ¿No? ¿Se dan cuenta? Lo que se busca es las percepciones, no necesariamente el proceso de producción de las vacunas, ¿vale? En la sociología de lo social, en la sociología tradicional, la gente, los actores sociales son tomados como meros informantes, en el mejor de los casos, en el peor como idiotas, como gente que no sabe lo que está haciendo, alienados, ¿no? Fetichistas, ¿no? Por tanto, requieren de un sociólogo que les explique lo que están haciendo y pensando realmente, ¿vale? La sociología de lo social también se ha decantado o por metodologías cuantitativas o por metodologías cualitativas para indagar el mundo social, ¿no? Y no ha tenido ningún reparo, como podemos ver nosotros en nuestro país, en convertirse en ingenieros sociales, asesores de gobierno, ¿no? Los sociólogos terminan posicionándose como portavoces de una estructura social que ellos conocen y que estaría por encima de los individuos, ¿no? Y por tanto, tienen una autoridad, un poder para señalar cómo cambiar o mantener un determinado orden social. En cambio, la sociología de las asociaciones es la propuesta de la teoría del actor Red, ¿no? Lo que busca es retomar digamos, el significado original de la sociología, ¿no? La ciencia del vivir juntos, o mejor sería decir, ¿qué es lo que permite que nosotros vivamos juntos? ¿Mm? Dicho sea de paso, creo que ahora somos mucho más conscientes que años atrás. Los productos de la ciencia y tecnología juegan un rol fundamental como pegamento de los vínculos sociales, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de la ciencia y tecnología, ¿no? Como un elemento clave para entender la construcción de la sociedad. Bien, la definición de sociedad de la teoría del actor Red, esto puede ser muy interesante tenerlo en cuenta, es muy simple. La sociedad para la teoría del actor Red no es una estructura,
no es una acción social, es la sucesión o conjunto de asociaciones entre elementos heterogéneos. Y por heterogéneos me refiero a que pueden ser cosas o personas, seres animados o inanimados, ¿ok? Actores humanos y no humanos. Recuerden que en la sociología tradicional los actores son esencialmente seres humanos o sus organizaciones, ¿vale? Pues bueno, en la teoría del actor red, no, la noción de actor cambia y por tanto cambia también la noción de sociedad. Se amplía incorporando relaciones, conexiones entre entidades que son de naturaleza variopinta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la tarea de la sociología según la teoría del actor red? ¿Vale? No es interpretar la perspectiva de los actores, ni tampoco determinar los rasgos estructurales de la sociedad. La tarea de la sociología, según Bruno Latour, en este libro conocido como Reensamblar lo social, publicado en 2008, pues bueno, la tarea es rastrear asociaciones. ¿Vale? El tema es cómo rastrear asociaciones heterogéneas. ¿Ok? Simple, según la propuesta de Latour. Hay que fijarnos, hay que olfatear, hay que monitorear controversias, discusiones, problemas, ¿ok? El primer paso para rastrear asociaciones, conexiones, es, pues eso, desplegar las controversias, las dificultades, los problemas que tiene la gente, sin intentar limitar lo social a unos factores sociales que sirvan como causas para explicar los fenómenos. Deja que la gente despliegue sus propios problemas, sus propias controversias, sus cuitas, en sus propias palabras. Rastrea, además, los medios como la gente logra solucionar sus problemas, cerrar sus controversias, ¿ok? Estabilizar sus discusiones. Y finalmente, el tercer paso es, pues, identificar qué procedimientos usan los propios actores para dar sentido, para reensamblar todo el conjunto heterogéneo, ¿vale? Como una reunión más o menos sólida de todos esos elementos. Bruno Latour señala que hay varios tipos de controversia acerca de lo que compone el mundo social. Son 4 tipos de controversia que iremos más o menos mencionando el día de hoy, ¿vale? No necesariamente en ese orden, intentaré respetarlo, pero bueno, son las controversias en torno a la naturaleza de la acción y los agentes involucrados en las acciones, la naturaleza de los hechos científicos, la naturaleza de los objetos técnicos y la naturaleza de los grupos sociales. ¿Bien? Esos 4 elementos están constantemente sujetos a discusión. No hay una manera de actuar, no hay una sola manera en que los hechos de la naturaleza son, no hay una sola manera, un solo criterio para juzgar la eficiencia de los objetos técnicos y no hay una sola identidad para definir el estatus de un grupo. Por tanto, hay que priorizar el despliegue de discusiones que hay en torno a esos 4 elementos. Bien. Podemos pasar al segundo punto si no hay ninguna duda, dificultad hasta ahora. Me dicen, pueden levantar la mano y conversamos. ¿Vale? En suma, teoría del actor red propone un tipo alternativo de sociología. ¿Ok? Una sociología de las asociaciones de elementos heterogéneos. Bien, a ver, la teoría del actor red retoma una de las viejas preocupaciones dentro de las ciencias sociales en general, ¿no? La preocupación por la acción, ¿no? ¿Qué hace a una acción? ¿Vale?
como todas las ciencias sociales, y creo que esto es de las primeras cosas que aprendemos cuando nos formamos en la especialidad, todos sabemos que la acción está compuesta de varios elementos, ¿ok? Está tomada o está relacionada con otras acciones. Las preguntas que sólidamente nos hacemos en torno a la acción social son ¿cuántas más personas y cosas están actuando, ¿no?, cuando las personas actúan? ¿Cuántos agentes, cuántos actuantes están presentes cuando sucede algún acontecimiento? ¿Mm? La teoría del actor red se pregunta lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que compone la acción? ¿Qué hace que las cosas sucedan como suceden? ¿Mm? Para esto retoma, digamos, se alinea con la herencia de la etnometodología, una de las corrientes más importantes de la sociología, los años 70, 60, 80, ¿no? La etnometodología dice que lo mejor que uno puede hacer cuando hace investigación social, es seguir y escuchar a los propios actores. ¿Mm? Es importante tener sintonía, estar al día, ¿no?, con las innovaciones que los propios actores plantean, formulan. ¿Qué cosas nuevas están haciendo las personas? ¿Qué vocabularios, qué técnicas, qué prácticas transforman? ¿Mm? Hay que ser sensibles a la transformación, ¿no? Hay que describir todas las cosas que han debido ser reunidas para que algo suceda como sucede, desplegar controversias y discusiones que enfrentan a los actores, los métodos, ¿no?, que los actores despliegan para hacer y dar sentido a lo que hacen, ¿no? Entonces, la tarea de ordenar el mundo social, de definir lo que es lo social, no es de los sociólogos, es de los propios actores que hacen su vida cotidiana. No es tarea del analista, ¿vale? Las categorías que ordenan lo social son de los actores y por tanto deberíamos evitar reducir lo que hacen y dicen las personas a nuestros propios conceptos, ¿no? De hecho, yo publiqué un artículo el año pasado, en torno a, lo que estaba pasando en Lima con respecto a las acusaciones que se hacía, los estigmas que se planteaban a la gente que se reunía en fiestas, funerales, durante el estado de emergencia, ¿no? El caso es que había muchos sociólogos, científicos sociales, que salían a hablar de los factores sociales, ¿no?, que generaban que la gente desobedeciera las normas. En ese artículo yo propongo en realidad que lo mejor que podríamos hacer es preguntarle a la gente por qué se reúne, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen que ser desplegadas para que esas reuniones en discotecas o en funerales o en losas deportivas ocurran, ¿no? En lugar de estigmatizar lo que hace y dice la gente, lo mejor sería dejar que la gente nos diga por qué hace las cosas, ¿no? Pues bueno, les dejo este artículo para que puedan revisarlo si les interesa. Bien. Otra cosa interesante es que para la teoría del actor red, la acción está subdeterminada. Es un término de la jerga de la teoría del actor red, ¿no? Vale decir, la acción está llena de incertidumbre, ¿vale?, de disputas sobre quiénes y qué cosas están actuando cuando actuamos. Esta es una pregunta de investigación importante, ¿no? En lugar de intentar criticar las acciones o explicar las acciones de la gente, lo que hay que seguir es el rastro de las discusiones que se plantean las personas acerca de quiénes están involucrados en determinados acontecimientos, quiénes y qué cosas están involucradas, ¿no? Un actor, para la teoría del actor red, no es otra cosa que todo lo que hace
a otros actuar, ¿no? Un actor es hecho actuar. Se le permite actuar gracias a la relación que hay entre un montón de otros elementos, ¿no? No actúa nadie ni nada actúa por sí solo, sino como consecuencia de la puesta en relación de varios otros elementos, ¿ok? Entonces, un actor se le permite hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, si transmitimos nosotros una charla como esta, no soy yo el actor único, ¿no? Si yo puedo dar esa conferencia, es porque hay un conjunto de otras cosas, ustedes, las plataformas de Meet, de Facebook, la organización previa que me permite actuar. Lo que hay que rastrear, ¿no? Es todo aquello que participa y que permite a alguien o algo actuar como lo hace. ¿Bien? ¿Cómo rastrear todo ese conglomerado que permite hacer a un objeto o una persona? La teoría del actor red es muy etnometodológica en este sentido. Lo primero que hay que hacer y lo más simple de todo es preguntarse qué pasa aquí, qué está sucediendo, ¿no? Y hay que preguntarle a la gente qué está sucediendo y permitir a la gente que nos diga, nos exprese sus propias explicaciones, ¿no? La gente normalmente te explica lo que pasa de manera muy simple, ¿no? Tal persona o tal cosa hizo esto, ¿no? De tal manera que ocasionó tal resultado. Esas explicaciones que da la gente, ¿no? Nos permiten identificar el quién, qué de la acción, el cómo sucede la acción y los resultados de la acción. La gente te propone ya una sociología práctica que nosotros debemos rastrear, siempre en el marco de la teoría del actor red y de esta herencia etnometodológica, ¿no? Si prestamos atención a las explicaciones de la gente, pues nos vamos a dar cuenta de que los agentes que están detrás de la acción siempre son visibles, están encarnados, ¿no? Dejan huellas, ¿no? Que nosotros podemos ir recolectando para reconstruir todo lo que permite que una acción sea llevada a cabo por un actor, ¿vale? Así como le prestamos atención a las explicaciones, ¿no? Por parte de un grupo de personas, debemos también prestarle atención a las contraexplicaciones, ¿no? Descripciones rivales de lo que está sucediendo, ¿no? Si alguien afirma que algo está sucediendo por razón de X, habría que prestar también atención a la gente que dice que está sucediendo por otras causas y confrontarlo, ¿vale? No hay que menospreciar las explicaciones de la gente, es lo que te propone la teoría del actor red. Es la gente la que es capaz de reconstruir todo el colectivo, todo el conjunto de cosas que participan en un acontecimiento. Bien, es complicado encontrar una definición buena de lo que es la teoría, lo que es un actor red, ¿vale? Pero Michel Calón, en un texto de 1998 que titula El proceso de construcción de la sociedad, el estudio de la tecnología como herramienta para el análisis sociológico, presenta, yo creo, la mejor definición de lo que es un actor red. Está en la diapositiva número 8, ¿vale? Dice que el actor red no es reducible a un simple actor ni a una red. Está compuesto de elementos heterogéneos, animados e inanimados, que han sido ligados mutuamente durante un cierto periodo de tiempo. Lo he subrayado en amarillo porque me parece claro. Varios elementos heterogéneos que han sido ligados, no están ligados previamente. Hay actores, hay personas que ligan
esos elementos heterogéneos durante un periodo de tiempo, durante un proceso. Esa red, por tanto, es dinámica y compleja, en el sentido de que es heterogéneo. Un actor red es simultáneamente un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir y transformar de lo que está hecha, aquello de lo que está hecho. Para la teoría del actor red, un actor es siempre un evento, ¿vale? Una articulación entre una persona y una máquina, entre una persona y un elemento de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes investigan que una municipalidad, por ejemplo, que quiere implementar tecnologías de gobierno electrónico para mejorar los servicios que provee al ciudadano, ahí tienen un actor en el sentido de la teoría del actor red. No es la municipalidad, no es la tecnología, es la asociación entre ambas, ¿vale? La unidad de análisis de la teoría del actor red no son ni los sujetos ni los objetos, ¿no? Sino los procesos de innovación, las conexiones entre sujetos que todavía no son sujetos, porque no han logrado todavía sus propósitos, y objetos que todavía no son objetos, sino que son cuasi objetos, porque están todavía en proceso de ser implementados, diseñados, producidos, desarrollados, comercializados, etc. ¿Mm? En este marco, ¿no?, del actor red, la existencia de un hecho científico o la eficacia de un artefacto tecnológico depende, pues, de la construcción de redes. Esas redes pueden hacer que un artefacto funcione, siempre que los componentes de esa red hayan sido articulados de tal forma de que logren alcanzar un efecto o impacto consistente. De la misma manera, esas redes pueden convertir creencias que tiene la gente en hechos, cuestiones de hecho, siempre que los componentes hayan sido articulados de tal forma de que logren alcanzar un consenso o un acuerdo. ¿Ok? Dicho en pocas palabras, el impacto de una tecnología, el consenso respecto a un determinado hecho de la naturaleza, es el efecto, no la premisa, de la construcción de redes. Lo que hay que explicar es cómo así una tecnología logra tener un impacto. ¿Cuántas cosas han tenido que ser puestas a trabajar juntas para que tenga un impacto? Y lo mismo cuando nos preguntamos por los hechos, ¿no? Las verdades, lo que se considera un matter of fact, ¿no? Una cuestión de hecho. Lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, el gráfico lo que propone es eso, el gráfico que está a mano derecha de la diapositiva. Un actor es el efecto de la red. Su capacidad de actuar, su éxito, su impacto, su verdad, derivan del proceso que ha ido ligando a todos los elementos de una red. Bien, ni la red ni el actor existen antes del proceso de construcción, de ligazón de los elementos. ¿Cómo describir esa ligazón entre los elementos? Preguntándole a la gente. Esa es la gracia de la teoría del actor red, es etnometodológica. Bien, para pasar del actor típicamente social, ¿no?, al actante propio de la teoría del actor red, lo que hay que hacer, la regla número 1, es cambiar de chip, digamos, ¿no?, cambiar de perspectiva. En lugar de quedarnos con hechos y artefactos ya cerrados, reales, lo que hay que hacer es verlos durante su proceso de producción, ¿ok? Hay que pasar sociológicamente de la realidad no problemática, un artefacto, un hecho, ¿no?, a la realidad en proceso de fabricación, incierta, problemática.
¿no? De los hechos al modo como los hechos están siendo hechos, si me permiten el juego de palabras, ¿no? De la ciencia y la tecnología con mayúsculas, como grandes instituciones, a la ciencia y tecnología en minúsculas, en acción, ¿no? Como diría Goffman, de la escenografía al backstage, ¿no? Hay que abrir la caja negra de los hechos y artefactos. Esa es la regla número 1. Desplegar sus controversias sociotécnicas, ¿vale? Esta manera de mirar la capacidad de acción de una tecnología, de un hecho, pone en discusión la asimetría que dejaba la perspectiva social constructivista en los estudios de ciencia y tecnología, ¿no? Esta perspectiva, como vimos la sesión pasada, dice pues básicamente que la ciencia y tecnología son hechos consensuados y artefactos funcionantes, eficientes, ¿no? Esos hechos y artefactos deben ser puestos en discusión, ¿no? Deben ser explicados. ¿Cómo? El constructivismo social apela a factores sociales, ¿no? Externos a la práctica científica y tecnológica, me refiero a normas, estructura de clases, ideologías, normas institucionales, etcétera, que no son puestas en discusión, sino que son como armas que tiene el sociólogo para explicar el porqué de un consenso en torno a los hechos o el porqué de la eficacia de cierta tecnología. ¿Vale? Acá hay un problema importantísimo. El constructivismo social, cuando entrevista, habla con los científicos y los ingenieros, sí que les permite hablar de sus cosas técnicas, ¿no? De cómo hicieron tal tecnología, cómo elaboraron ciertos hechos, los problemas que hay, ¿no? Pero apenas los científicos y los ingenieros empiezan a hablar de cuestiones sociales, los sociólogos toman esas palabras como irrelevantes, discursos imaginarios, ¿no? O peor aún, las usan en contra de los ingenieros y de los científicos para mostrar sus sesgos, sus intereses, sus ideologías detrás de sus acciones. Entonces, la sociología usa los factores sociales como un elemento ya sea para menospreciar el trabajo de los científicos y los tecnólogos, ya sea como una herramienta de crítica social respecto de lo que hace la ciencia y tecnología. Bien, la teoría del actor Red propone un principio que se llama principio de simetría generalizada. Básicamente consiste en extender el agnosticismo, ¿no? No solo a la diferencia que hay entre conocimiento y creencia, cosa que vimos la sesión pasada, ¿no? Sino hacia la diferencia que hay entre lo social y lo técnico. ¿Quién establece la diferencia entre lo social y lo técnico? Pues no los sociólogos, ¿vale? Los propios actores, en este caso los científicos que están trabajando en sus laboratorios o los ingenieros que trabajan en sus centros de innovación. Hay que tomarse en serio las categorías que usan estos actores para diferenciar lo que ellos consideran que es un recurso técnico de lo que es un recurso social, ¿no? Eso es un cambio fundamental en la aproximación de la sociología. Ya no somos portadores de un explicador universal de lo que sucede en los laboratorios o en los centros de innovación. ¿Ok? Bien, lo que nosotros hacemos desde la teoría del actor red es seguir el trabajo de ingenieros y científicos, pedirles que nos permitan conversar con ellos para ver cómo ellos ordenan su propio mundo, cómo trazan ellos mismos la diferencia entre lo que consideran que es científico y lo que consideran que es social. ¿Bien? Vale. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Si todo va ok, podemos continuar. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. Yo sé que es un poco denso, un poco complicado, pero
la idea es mostrarle que hasta ahora lo que nosotros tenemos que hacer es rastrear asociaciones, ¿vale? Tomarnos en serio las explicaciones que nos dan los actores en su vida cotidiana, en este caso científicos y tecnólogos, e ingenieros, ¿no? Y dejar que sean sus propias categorías las que ordenen el mundo social, sociotécnico en este caso. Nosotros debemos ser simétricos en el sentido más amplio del término. No dar por sentado que hay un conocimiento verdadero o una creencia falsa. Eso será el resultado del trabajo de los científicos. No hay que dar por sentado que existe una tecnología eficiente o una desastrosa. Ese es el resultado de la secuencia de acontecimientos y del trabajo de los propios ingenieros. ¿Mm? Y no hay que dar por sentado cuál es la diferencia entre lo que es un elemento, un recurso tecnológico, técnico, científico o un recurso social. ¿Quién traza esas diferencias? Pues los propios actores. ¿Vale? Bien. Podemos pasar, si no hay alguna duda, algún comentario, al siguiente punto. ¿Cómo vamos, Esteban? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? No, no sé, creo que por ahora todo bien. Vale. Si hay dudas, por favor, es el momento de aclararlas, porque puede ser a veces un poco... Yo le dije al inicio, la teoría del actor red te propone un vocabulario quizá un poco inhabitual dentro de la sociología. Pero bueno, el tercer punto, la construcción de hechos científicos. La teoría del actor red no es otra cosa que el estudio de la novedad, ¿bien? De la aparición de actores no humanos, ¿bien? Ya sean estos hechos de la naturaleza, sustancias, virus, bacterias, especies, ya sean actores no humanos que asociamos más a tecnologías, artefactos pequeñitos o sistemas tecnológicos complejos. Recuerden que le dije al inicio, la teoría del actor red nace como una teoría social general adaptada al estudio de la ciencia y tecnología. Entonces, uno de los temas principales ha sido entender cómo los científicos construyen a actores no humanos, ¿vale? Dentro del laboratorio. Entonces, yo he seleccionado aquí una cita de Bruno Latour, ¿no? Donde deja claro cuál es el interés y la particularidad de los estudios de la ciencia. Si me permiten, lo leo. Dice, el gran interés de los estudios de la ciencia consiste en que ofrece, a través del estudio de las prácticas de laboratorio, muchos casos en los que se constata la emergencia de un actor. En lugar de empezar con entidades que ya son componentes del mundo, los estudios de la ciencia se centran en la compleja y controvertida naturaleza de los factores que hacen que un actor llegue a existir como tal. La clave, dice Latour, estriba en definir al actor por lo que hace, por sus actuaciones en las pruebas de laboratorio. Más adelante, su competencia, ¿no? O su capacidad de acción se deduce y se añade como parte integrante de una institución, ¿no? Más adelante, perdón, dado que en inglés el uso de la palabra actor se suele restringir a los humanos, la palabra actante, tomada de la semiótica, se utiliza a veces como elemento lingüístico que permite incluir a los no humanos en la definición. ¿Vale? Esta es la gracia. Los estudios de la ciencia se meten al laboratorio a fin de ver cómo nace un actor nuevo,
En este caso, un actor no humano, un hecho científico, ¿no? Una sustancia. ¿Bien? Y claro, la estrategia para estudiar la construcción de hechos científicos, la estrategia inicial fue la etnografía de laboratorio. ¿Ok? Hay un estudio clásico de Bruno Latour que se llama La vida en laboratorio, es una etnografía en un laboratorio norteamericano, ¿no? En el primer capítulo de ese libro explica los supuestos básicos de cualquier estudio de laboratorio, cualquier estudio etnográfico de la ciencia en acción. Dice algunas cosas interesantes Latour en ese texto, ¿no? Que lo más importante de la ciencia, los acontecimientos más importantes de la ciencia, dependen de las rutinas y las prácticas minuciosas de los científicos, ¿no? Es decir, lo más importante de la ciencia deriva de lo más pequeño, de lo más rutinario, de las prácticas cotidianas, ¿no? Son los propios trabajadores de la ciencia que dan sentido a su propio trabajo, ¿no? Y el trabajo de investigación sociológica puede llegar a mostrar cómo esa labor idiosincrática, rutinaria, pequeña, caótica, logra ser organizada por los propios científicos en un discurso que nosotros normalmente vemos como racional, ordenado, bien articulado, ¿no? La etnografía de laboratorio lo que busca es entrar a la cocina de los hechos, a la escenografía donde los hechos nacen, emergen, son construidos, ¿no? Para eso hay que tomarse, para lograr una buena descripción de ese nacimiento, hay que tomarse en serio lo que hacen y lo que dicen los trabajadores de la ciencia durante su trabajo cotidiano, ¿no? ¿Qué es lo que hacen habitualmente los científicos en un laboratorio? Leen, escriben, manejan instrumentos y discuten, conversan sobre lo que leen, lo que escriben y los instrumentos que están utilizando. ¿Vale? Esta es una de las primeras cosas que llamó a la atención de los etnógrafos, ¿no? El hecho de que los científicos fueran escritores empecinados, ¿no? Claro, hay un concepto interesante dentro de los estudios de laboratorio sacado de Bachelard que se llama fenomenotecnia. La idea es que los fenómenos de la naturaleza son construidos a través de técnicas materiales. Sin un medio ambiente artificial, ¿no?, de laboratorio, los fenómenos no podrían aparecer, ¿no? El tema es que cuando nosotros pensamos en la ciencia, no reparamos en ese hecho. Las condiciones artificiales, materiales, que permitieron emerger al hecho, son olvidadas o invisibilizadas. Gracias a la etnografía, de laboratorio, lo que podemos hacer es visibilizar cómo esos hechos fueron construidos en ese escenario artificial que llamamos laboratorio, ¿no? A través de las prácticas rutinarias, idiosincráticas, locales, pequeñas, de los científicos y de los técnicos que trabajan en el laboratorio. La etnografía de laboratorio también nos ha brindado, además de este enfoque fenomenotécnico, un concepto fundamental, los dispositivos de inscripción, ¿no? Con ese concepto, Latour y otros estudiosos de la ciencia hacen referencia a cualquier aparato o conjuntos de aparatos, ¿no?, que están dentro del laboratorio y que permiten transformar una sustancia, ¿ok?, una sustancia material, en una figura o en un diagrama legible. Transforman lo material en simbólico, esos pequeñitos instrumentos. Bueno, ni tan pequeños, pero permiten esa conversión.
La gracia es que en el laboratorio se terminan entretejiendo un montón de estos dispositivos y sus prácticas asociadas que permiten ir inscribiendo los fenómenos de la naturaleza, transformando de forma constantemente esos fenómenos, ¿no? Para poder mantenerlos bien establecidos y bien definidos, ¿no? Entonces, las inscripciones que nosotros podemos observar de un fenómeno dentro del laboratorio e incluso en un artículo, en un paper académico, terminan siendo una suerte de indicadores de la presencia de un fenómeno de la realidad, de la naturaleza. Los científicos suelen usar esos diagramas, esas figuras, ¿no? Como elementos primarios, fuentes para escribir sus artículos y sus libros, ¿no? Que serán obviamente difundidos dentro de una comunidad que discutirá los resultados de esa investigación. La gracia es que las discusiones entre científicos, cuando se ponen feas, es decir, se ponen ardientes, normalmente se basan en la validez de esas inscripciones. Es decir, si un determinado gráfico, ¿no? Una determinada imagen de microscopio, es realmente una representación de ese fenómeno. No podría haber una discusión sobre la realidad de los fenómenos si no hubiesen esos dispositivos de inscripción que permitiera a técnicos y científicos dejar una huella, transformar el fenómeno en un diagrama, en algo visible, en algo que puede ser legible a los ojos de los seres humanos. ¿Mm? Bien, todo esto ha abierto un campo interesante para una corriente de estudios dentro de los estudios de la ciencia, ¿no? Una vertiente particular. Se le llama semiótica de la literatura científica. No voy a entrar mucho aquí, pero les dejo 3 referencias que pueden ser interesantes. La semiótica de la literatura científica se ha encargado de analizar las estrategias de posicionamiento del autor científico, la interrelación de textos, el contexto de citación de los artículos científicos y el grado de facticidad de los enunciados que formulan los científicos. ¿Vale? Hay textos como el de Bruno Latour, el Science in Action, el primer capítulo, donde trabaja todo el tema de la literatura científica. Latour y Fabry también trabajan el asunto de cómo la autoría, la autoridad del científico depende mucho de ese posicionamiento que haga de sí mismo en el paper, en el artículo científico. Latour y Woolgar también, en el libro La vida en laboratorio, dedican un capítulo entero, el capítulo número 2, a trabajar lo que ellos llaman inscripciones literarias. Hay otra vertiente dentro de la semiótica que se ha dedicado a analizar el proceso de purificación y de control social y técnico simultáneo en los papers. Está el trabajo de Karim Noor-Cetrina sobre la fabricación del conocimiento, que es muy interesante. Y si me permiten una nota personal, en el libro que publiqué en el 2017 sobre la controversia socioambiental en torno al estudio de impacto ambiental de Minas Conga, hay un capítulo, el capítulo número 3, donde se trabaja la relación entre retórica y poder en los informes técnicos que fueron escritos por expertos de diferentes agrupaciones durante esa controversia, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿cómo narrar una controversia científica desde la teoría del actor Red? Lo que hay que tener en cuenta es que las controversias se mueven en varios foros oficiales, por ejemplo, conferencias académicas, papers, y foros oficiosos, la prensa, por ejemplo, la calle, ¿bien? Y se cierran de manera implícita cuando un conflicto, una discusión deja de ser mencionada, deja de ser citada, ¿no? Y por tanto un enunciado termina siendo considerado
un hecho incontrovertible, ¿no? O de manera explícita, a través de premiaciones, ¿no? Que se hacen dentro de la comunidad científica que terminan encumbrando a un autor que se destaca dentro de una controversia. ¿Bien? Existen diferentes estilos narrativos para contar una controversia científica. La más común es el estilo de el descubrimiento, ¿no? De la eureka, ¿no? Es un tipo de narrativa que marca un antes y un después irreversible. Hay un punto de quiebre donde se separan las creencias de los conocimientos, ¿vale? Normalmente este estilo presenta una narración cronológica de hechos, de acontecimientos, ¿no? Pero claro, deja una simetría muy fuerte, muy marcada entre lo que se considera el conocimiento de verdad, ¿no? Que normalmente es atribuida a los vencedores de una controversia, y la creencia falsa, el error, que normalmente es atribuido a los perdedores de una controversia, ¿no? Según Bruno Latour, en el texto Pasteur y Pouchet, Heterogénesis de la historia de las ciencias, este estilo tiene muy poca historicidad. ¿Okay? Los hechos son hechos, el ganador se lo lleva siempre todo, y el tiempo no es más que una sucesión de acontecimientos, de fechas. ¿Bien? Existe otro estilo narrativo que es más sociológico quizá, ¿no? Pero en el sentido tradicional. Ya no da por sentado que hay vencedores y vencidos. Lo que quiere hacer es rastrear un poco la controversia, ¿no? No da por sentado que Puchet perdió la controversia mientras Pasteur la ganó, ¿no? Lo que quiere este estilo es organizar su narrativa a partir de una pregunta básica. ¿Qué factores extracientíficos explican el triunfo de uno de los contendores, de Pasteur o Puchet? ¿No? La ideología, la religión, los aliados políticos, el apoyo de los colegas. ¿Qué explica que Pasteur le haya ganado a Puchet? ¿No? En torno a la microbiología, ¿no? El problema con este estilo es que no se describe cómo las partes involucradas invocan esos factores externos para inclinar la balanza. Simplemente se dice que hay un ganador, y ese ganador tuvo a su favor no solamente la parte técnica del experimento en cuestión, sino también factores externos, sociales. ¿Quién dice eso? Pues el sociólogo o el historiador, que tiene, como ya he dicho antes, en su poder el explicador universal, los factores sociales, ¿no? Hay otro estilo, que es más, digamos así, microsociológico, ¿no? Más constructivista social en lo pequeñito, ¿no? Más estilo programa empírico de relativismo, que no da por sentado que alguno de los contendientes ganó o perdió, va a rastrear la controversia, ¿no? Ninguno de los contendientes tiene la verdad a priori o el error a priori, ni tampoco ninguno de los contendientes tiene aliados externos garantizados. Este enfoque o esta narrativa lo que busca es entonces rastrear cómo uno logra ser el ganador, es decir, atribuirse la verdad, y qué aliados por fuera del campo científico o del laboratorio logra incorporar, invocar a su favor, ¿no? El aliado clave, según esta narrativa, suele ser el microbio, ¿no? El bicho, la sustancia, el no humano, ¿no? Pasteur le ganó a Puchet porque tenía como aliado al microbio y al laboratorio. Se da por sentado de que Pasteur tenía a su favor la parte técnica, los factores internos de la ciencia. La parte técnica, entonces, en manos del ganador, es lo que le permite controlar la naturaleza. Esa relación entre Pasteur, su laboratorio y el bicho se da por sentada. Y sería lo que explica la victoria de uno de los contendientes, en este caso de Pasteur. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con este enfoque, con este estilo?
que muy fácilmente llega a la siguiente conclusión, de que Pasteur inventó el microbio. Inventó al actor no humano a través de sus técnicas de laboratorio. ¿Se dan cuenta? Es altamente constructivista. Es el científico el que inventa, crea, construye al no humano. La teoría del actor red propone una narrativa que se opone a estas tres que acabo de mencionar. Es la narrativa de la incertidumbre total. O, como ya dije antes, aplica el principio de simetría generalizada a las controversias científicas. Según la teoría del actor red, no debemos dar por sentado, nosotros, como sociólogos, quién tiene la razón y quién se equivoca. Debemos ir en búsqueda de cómo se define lo que es la verdad y lo que es el error. No podemos dar por sentado de que existen una lista de factores externos, ideología, religión, política, cultura, lo que quieran, a priori. No podemos dar por sentado que lo social entra en juego. ¿Quiénes invocan los factores sociales? Pues los propios científicos. Nosotros no, porque no nos servimos de esos factores para explicar por qué uno ganó, por qué uno tiene la verdad y el otro el error, ¿no? Y adicionalmente, debemos aplicar el principio de incertidumbre, la duda, a los instrumentos, ¿no? No debemos dar por sentado que existen instrumentos de laboratorio que serán eficaces para controlar al microbio, al actor no humano. Muchas veces las descripciones de la teoría del actor red van en busca de cómo el científico tiene que levantar su laboratorio. No está el laboratorio ni sus técnicas ya instaladas a su favor. Como no tiene a sus contrincantes controlados, como no tiene todavía a sus aliados políticos, sociales a su favor, tampoco tiene los instrumentos. Nuestra tarea es, por tanto, rastrear cómo los científicos en su práctica cotidiana van definiendo la verdad del error, los factores externos, los factores, los factores sociales o los factores científicos, los instrumentos que utilizan, ¿no? Si son eficaces o no son eficaces. Entonces, en ese sentido nos plantea la teoría del actor red narrar las controversias científicas, no dar por sentado nada, ni verdad, error, ni sociedad, ciencia, ni instrumentos. Todo eso forma parte de la construcción de los propios actores involucrados. ¿Vale? Entonces, en el laboratorio, ¿no?, se fabrica un actor no humano. Acuérdense, la gracia de la teoría del actor red es estudiar la novedad, ¿no? ¿Cómo se fabrica un actor no humano? Significa básicamente pasar de dos posiciones ontológicas, ¿no? El actor no humano, ¿no?, antes de ser un actor, no es nada más que una descripción de acontecimientos, de acciones, ¿no? El actor no humano, antes de ser una cosa con nombre propio, es un conjunto de acciones. Acciones que son registradas en base a que se somete al microbio, a la sustancia, a pruebas, experimentos, ¿no?, desafíos dentro del laboratorio, que Bruno Latour llama mediaciones. ¿Por qué son mediaciones? Porque conectan los dos permiten el tránsito entre los dos estatutos ontológicos del actor, ¿no? Las mediaciones permiten conectar, ¿no?, la descripción de las acciones con el nombre de las acciones. En este sentido, la teoría del actor red no sería ni constructivista ni realista. Sería una cosa entre las dos, ¿no? Porque dice, no se trata, Bruno Latour, estoy citándolo en este momento, no se trata solo
de que los hechos sean algo simultáneamente fabricado y real. Más bien, si logran alcanzar una completa autonomía respecto de cualquier género de producción, construcción o fabricación, es justamente debido a que han sido fabricados artificialmente. Esa es la idea. Los hechos son hechos, o sea, no fabricados, porque son hechos, porque son fabricados. Otra vez vuelvo al juego de palabras. Y es un juego de palabras muy común dentro de la teoría del actor red. Los hechos son hechos porque son hechos. Claro, porque son fabricados. Hay dos significados de la palabra hecho, ¿no? Como una evidencia, como algo realmente existente, o como participio pasado, ¿no? Algo que ha sido hecho, que ha sido fabricado. Pues bueno, la gracia es, algo es real porque ha sido construido. La teoría del actor red no es ni constructivista ni realista. Es la mitad, es el proceso en que la construcción lleva a una realidad. ¿Bien? Esto cambia pues un poco la retórica, cómo se narran las controversias científicas y la fabricación de no humanos. Claro, pero hasta ahora la teoría del actor red nos ha iluminado a través de la etnografía de laboratorio. Se ha metido al laboratorio y ha visto cómo un actante, ¿no? Un conjunto de acciones, ¿no? Terminan siendo, se les atribuye un nombre. Se convierte al actante en actor gracias a esa escenografía artificial que tiene el laboratorio, ¿no? Y el trabajo de los científicos. Pero Latour también nos propone buscar la conexión entre lo que está sucediendo en el laboratorio y lo que está sucediendo fuera, ¿no? Conectar la ciencia y la sociedad. Por contraintuitivo que suene, no hay ninguna conexión a priori entre ciencia y sociedad. Esa conexión la trazan los propios científicos, a quienes entrevistaríamos, conversaríamos, observaríamos en nuestra investigación. Nuestro trabajo es reconstruir el sistema circulatorio de la ciencia. Ahí pueden ver en la diapositiva número 15, pueden ver el esquema del sistema circulatorio, ¿no? Hay que conectar el contenido interno de la práctica científica, ¿no? Con los debates con colegas, la invocación de aliados de diferente índole, políticos, culturales, sociales, la representación pública, es decir, la opinión pública, y la incorporación de instrumentos que permitan representar los fenómenos. ¿Se dan cuenta? Es un sistema circulatorio variopinto, complejo, que nosotros no definimos a priori. Esto es como una hoja de ruta que nos permite rastrear lo que hacen los científicos no solo en el laboratorio, sino cómo ellos invocan a sus colegas, cómo se contraponen o llegan a acuerdos, cómo invocan a aliados financieros, políticos, cómo convencen a la opinión pública de que su trabajo es importante, cómo logran ser financiados para comprar maquinarias, tecnologías que les permitan mejorar y potenciar sus laboratorios. Una cosa que podemos ver hoy mismo cuando hay varios laboratorios disputándose la producción de una vacuna, ¿no? Y la identificación de la identidad del virus, una identidad que es, por supuesto, cambiante. Bien, entonces, ¿cómo rastrear estas conexiones dentro del sistema circulatorio? A través de la noción de traducción. Ahí nos sirve el concepto de traducción, un concepto clave en la teoría del actor red. Básicamente, este concepto consiste en combinar dos intereses que hasta el momento eran diferentes con el fin de obtener una meta compuesta. Los científicos buscan, ¿no? Interesar a otros actores, sean humanos o no humanos, en la consecución de sus propias metas, ¿no? Producto de ese interesamiento, de esa traducción de intereses, los científicos están en grado de
implementar esa escenografía artificial que autorizará al actor no humano para manifestarse como un hecho, en el mejor de los casos, real, indiscutible, ¿no? Si las cosas salieron bien, por supuesto. Nuestra tarea, pues, es seguir esas cadenas de traducción que los propios actores de la ciencia establecen, ¿ok? Sin trazar, como dije al inicio, una diferencia entre el contenido científico y el contexto social. ¿Bien? Bien, el concepto de traducción, por tanto, nos permite entender dos cosas, ¿no? Lo primero, que fabricar actores no humanos, un bicho, un microbio, un virus, lo que sea, que es, dicho sea de paso, el evento principal de la ciencia y de la tecnología, consiste en señalar, en lograr señalar las competencias de un actor nuevo a través de una serie de pruebas, ¿no? Que acontecen en diferentes planos de referencia, dentro del laboratorio, entre colegas, con aliados externos, con opinión pública, etcétera, ¿no? Estas pruebas ocurren en diferentes planos de referencia, ¿no? Donde hay que interesar o disciplinar, si quieren, a personas y a cosas, traduciendo pues sus intereses a favor de los científicos. ¿Ok? Es a través de la circulación, por ese conjunto de pruebas variopintas, que el actor no humano, el microbio, el hecho, logrará mostrarse como un ser autónomo, real, si quieren, socializado. ¿Bien? Los, las cadenas de traducción que rastreamos cuando entramos al laboratorio, al trabajo científico de los científicos, nos permiten entender también que, pues eso, los científicos no solamente tienen una inteligencia racional en el sentido de que buscan adecuar los datos a la teoría, una visión muy reduccionista de lo que es su trabajo, ¿no? Tienen una inteligencia, que si quieren llamarla así, más compleja, más heterogénea, porque cuando nos metemos a seguir a los científicos en su trabajo cotidiano, lo que nos damos cuenta es que constantemente negocian con sus experimentos, sus especies, pero también negocian con otros actores. Y su trabajo cotidiano es mantener unido el colectivo, el conjunto de actores heterogéneos, de elementos heterogéneos que componen su actividad práctica de todos los días. Sin ese esfuerzo por mantener ligados todos esos elementos heterogéneos que componen la actividad científica, no sería posible la emergencia, el nacimiento de un actor no humano nuevo. Acuérdense, actor, red. No solamente es un actor y no solamente es una red, es un proceso, una asociación de elementos heterogéneos, que en este caso es realizado por los propios científicos. Como yo les dije al inicio, nosotros no definimos lo que es un actor o lo que es una red. Le preguntamos a los científicos en su vida cotidiana cómo explican el nacimiento de este nuevo actor no humano, de este hecho. Y si preguntamos bien y le dejamos hablar, es probable que nos empiece a contar toda la historia y podamos reconstruir ese sistema circulatorio y podamos concluir que ese actor no humano es el efecto de una red tejida inteligentemente por los actores científicos, en este caso los científicos que están trabajando en determinado experimento, ¿no? Un determinado proyecto. Hay una frase que me encanta de Simon Schaffer y Schaffin, sí, en el libro El Leviatán y la bomba de vacío, que cité la sesión anterior. Ellos dicen en sus conclusiones que las soluciones al problema del conocimiento son soluciones al problema del orden social. Sí, siempre y cuando
los científicos hayan logrado entretejer sus metas, traducir sus metas a las metas de los políticos, ¿no? O de los agentes sociales. Yo me encargué de estudiar esto en el caso Conga. Tenemos actores sociales típicos, como una empresa, que está buscando, ¿no?, tener la opinión favorable sobre la viabilidad de una mina por parte de un Ministerio de Energía y Minas, que es encargado de evaluar los estudios de impacto ambiental. Pero para lograr que el interés de la empresa minera y el interés del ministerio, es decir, de los funcionarios y de los políticos que están ahí encima de estos funcionarios, para lograr que se entrelacen, ¿no? Yo como sociólogo no voy a obligar esa relación, la voy a ir rastreando. ¿Cómo? A través de cómo se traduce. Esa relación cambió de plano de referencia. Ya no relacionaba, no ponía en el mismo plano solo a los representantes de la empresa y a los representantes del ministerio, sino lo traducía a un plano muy técnico donde habían expertos discutiendo los enunciados de un estudio de impacto ambiental. Que en esos estudios lo que se estaba planteando era una definición acerca del comportamiento de las aguas subterráneas y las aguas superficiales en la zona del yacimiento minero. La definición del comportamiento de esos actores no humanos, no sociales, debería dar como resultado, no se sabe hasta el final de la controversia, si la empresa minera logra la opinión favorable. Si se soluciona el problema científico de la interconexión de las aguas, se podría solucionar, en consecuencia, el problema de la viabilidad de la mina. Y eso es lo que intentaron hacer durante un año los expertos en un ritual de evaluación ambiental que se desarrolló intramuros, solamente entre expertos. Entonces, si uno sigue a los actores, se va a dar cuenta que traducen los intereses políticos en intereses técnicos y los intereses técnicos luego se traducen en intereses políticos. La idea es seguir esa cadena de traducciones. Bien, para terminar, la teoría del actor red nos ha planteado también un desafío. El desafío de entender cómo así la tecnología logra introducirse en nuestra vida. La tecnología. Latour sostiene, y estoy entrando al cuarto punto de la exposición, que la tecnología es la sociedad hecha para que dure. Bien. Nosotros tenemos una carencia muy grande dentro de la sociología. Me refiero a los recursos narrativos para hablar de la innovación tecnológica, ya sea mundana o compleja, ¿no? Pensamos binariamente, ¿no? O la tecnología determina nuestra vida, la vida social, o la vida social determina la tecnología. O la tecnología es amoral y depende valorativamente de lo que digan y hagan los sujetos, o los sujetos son idiotas y se dejan maravillar por las promesas del progreso tecnológico, ¿no? O la tecnología nos hace brutos, o la cultura se enriquece gracias a la tecnología. Nos movemos normalmente en esos dos polos, ¿no? La teoría del actor red busca entender el proceso, más bien, que conduce a que un artefacto cualquiera domine la vida social, ¿no? Y para lograrlo nos ofrece algunos trucos o sugerencias para describir y rastrear ese proceso de innovación, ¿no? Como cualquier historia, la historia de la tecnología, ¿no?, así como la historia de las controversias científicas que hemos visto hace un toque,
Está llena de contingencias, bifurcaciones, enredos, negociaciones, errores y aciertos. ¿Cuál es el truco general más grande que ofrece la teoría del actor red? Cambiar de chip a la hora de pensar y hablar de los objetos técnicos. La pregunta clave es, ¿los objetos técnicos son simples medios o son actores? Si hablamos de los objetos técnicos, o sea, somos complacientes a la hora de hablar de objetos técnicos, nos vamos a referir a ellos como medios. Por tanto, vamos a estar hablando de ellos como un producto acabado, ¿no? Un soporte para la acción, ¿no? Un medio guiado por ciertos fines. Su eficiencia, cuantificable y medible, incluso en términos económicos. Una cosa que oculta su proceso de producción, porque lo que nos interesa es su uso, ¿no? Su existencia parece divina. Nadie mueve, nadie hace que continúe la tecnología existiendo, ¿no? Es incuestionable. Podemos, sin embargo, no ser tan complacientes a la hora de hablar de la tecnología y ver la tecnología, los objetos, como un proceso de fabricación. Ahí es donde la teoría del actor red te dice, ok, ya estás mirando la tecnología como un actor. Paradójico, ¿no? Cuando la teoría del actor red te dice, describe algo como un actor, te está diciendo, descríbelo a partir de todas sus incertidumbres, como un proceso, no como algo acabado. Por tanto, la tecnología sería maleable, sería un intercambio de competencias entre lo técnico y lo social, sería descriptible como una trayectoria, como un proceso, ¿no? Su backstage, es decir, sus etapas previas, cuando todavía no era una tecnología, sino cuando era una ideación o un proyecto, podrían ser visibilizadas, ¿no? Requeriría muchas controversias, solucionar muchas controversias sobre su eficiencia, muchas discusiones tendrían que ser puestas en práctica para poder lograr que esa tecnología finalmente se estabilice y se incorpore en la vida de la gente, ¿no? Por tanto, y para decirlo en sencillo, si optas por hablar de los objetos técnicos como medios, los vas a ver como parte de la escena, de la escenografía. Si optas por verlos como actores, vas a tener por obligación que verlos como una controversia. Y el trabajo, repito, del sociólogo es rastrear esas controversias. ¿Bien? He puesto algunas imágenes en la diapositiva, en la imagen 19, ¿no? Que indica algunas curiosidades a la hora de hablar de la tecnología, ¿no? De los objetos técnicos. Nosotros, si vemos estas imágenes, nos podemos preguntar, ¿qué nos dicen estos objetos materiales acerca de nuestra cultura pública? Los techos de Lima, el taxista enrejado, ¿qué nos dice esas rejas de respecto de la vida pública, de nuestras interacciones cotidianas? ¿Qué nos dice esos techos acerca de nuestra manera de pensar? Los semáforos contradictorios que nos ponen la luz en rojo y la luz en verde. ¿Qué dice acerca de nosotros y nuestro respeto sobre las normas de tránsito? Estos paraderos que están enrejados y que no permiten que el ciudadano pueda ni siquiera sentarse a esperar un bus, ¿no? O las combis, esas combis precarias, ¿no? Que cuando menos te lo esperas, termina con una llanta afuera, ¿no? O tiene un diseño interior deliberadamente hecho para mutilar al usuario. Los puentes que se caen o se desploman. Todas estas imágenes pueden generarnos discusiones de interés sociológico, ¿no? ¿Qué nos dicen los objetos cotidianos con los que interactuamos sobre nosotros, sobre la cultura pública, ¿no? Otra pregunta que no es tan habitual es la que está en la diapositiva número 23. ¿Los objetos tienen moral?
¿Mm? Miren, no es difícil para nosotros reconocer que los objetos nos dicen cosas. ¿Mm? Sobre todo porque hemos sido entrenados para buscar donde sea discursos, ¿no? Evaluar nuestra moral en términos lingüísticos. Somos muy buenos haciendo eso. A partir de lo que dice las cosas o las personas, somos capaces de evaluar la moral pública. Más difícil, sin embargo, es pensar la moralidad siendo encarnada, materializada, codificada, traducida a un marco de referencia. Hay un caso que da origen a este artículo que he puesto en la diapositiva número 23, que es la ética en el diseño, ¿no? Que nace de una experiencia en Facebook, ¿no? En los baños de Facebook o de Google, no, de Facebook era. Hay unos dispensadores de jabón que se activan a través de una luz infrarroja que encuentra la palma de una mano, ¿no? Al encontrarla, cuando el láser se interrumpe, ofrece un poco de jabón, ¿vale? El punto está que el láser reconocía palmas de las manos blancas. Y cuando una persona negra ponía la mano debajo del dispensador, ese dispensador no le ofrecía el jabón. De ahí que salga la controversia. ¿Los objetos tienen moral? ¿El dispensador este era racista? ¿Mm? Cuando yo enseño esto a mis alumnos en la universidad, muchos me dicen, no, el objeto no es racista. Racistas son sus diseñadores. No, nada mal, un pensamiento sociológico fuerte, muy bueno. Pero en la imagen, y lo que genera controversia, no es la relación entre el usuario y los diseñadores. Porque esos diseñadores de los dispensadores diseñaron el prototipo, lo fabricaron, y ese dispensador se ha distribuido en muchas instalaciones. Los usuarios interactúan con el objeto. Es el objeto el que le interesa dar o no dar jabón a determinadas palmas de las manos. ¿Cómo rastrear la moral codificada, encarnada en los objetos, cuando los diseñadores no están? Eso es uno de los elementos fundamentales de la teoría del actor red. ¿Vale? Lo que busca la teoría del actor red al analizar la tecnología es devolverle el estatus antropológico a los objetos. Los objetos, ¿no? Son actores con derecho propio, según la teoría del actor red. ¿Por qué? Porque han sido hechos, efectivamente han sido creados por personas, por equipos de diseñadores, de ingenieros. Los objetos hacen cosas por otras personas, son delegados de las personas, ¿no? Como cuando tú escribes una carta, envías la carta es tu delegada, ¿no? Hace cosas por otras personas. Pero, además, hace hacer a otros. Los objetos hacen hacer a otros. Como cuando se pone un rompemuelle en una calle para que los autos se sientan obligados a reducir la velocidad. ¿Mm? Los semáforos es otro ejemplo. Los objetos también hacen hacer cosas. El problema es en qué medida un artefacto logra constreñir la libertad de los usuarios, ¿no? Y al mismo tiempo, en qué medida los usuarios de carne y hueso son capaces de sacarle la vuelta, reformular, readaptar los objetos. ¿Vale? Los, los objetos pueden encarnar y escenificar un tipo de moral. ¿Vale? Pero no está dicho que los actores, usuarios, vayan a responder y adecuarse a esa moral que escenifican
los objetos, ¿no? Pasa claramente con las mascarillas, ¿no? Se imponen, hay una moral que está codificada dentro de esas mascarillas, pero no necesariamente la gente la va a usar como las mascarillas proponen ser usadas, ¿no? Melanie Agrick, en un texto fundamental, la descripción de los objetos técnicos, publicado en el 1997, lo que propone es mirar a los objetos mientras están siendo hechos, ¿no? Las mejores maneras de ver a los objetos cuando están siendo hechos es pensarlos como inacabados, como fallidos, como en proceso de creación, como negociaciones entre actores involucrados, ¿vale? Cuando cambiamos de chip, es decir, cuando vemos a los objetos en proceso, todo el universo narrativo cambia, ¿no? Lo primero que sucede es que entendemos que el destino de los artefactos o las innovaciones están en manos siempre de otras personas, ¿no? Su realidad es relativa, inestable, variable. Todo artefacto lleva inscrito una declaración, según Bruno Latour, un programa de acción, un guión, ¿no? Esa declaración, ¿no? Es definida como Latour como un conjunto de motivaciones, visiones del mundo, reglas que buscan ser cumplidas a través de los artefactos, ¿no? Dicho de otra manera, toda historia de la tecnología comienza con una persona o un grupo de personas que quieren cambiar un orden de cosas, ¿no? Latour pone un ejemplo muy sencillo en el texto que da nombre a esta sección de la exposición, la tecnología es la sociedad hecha para que dure, ¿no? Ese ejemplo es bien sencillo, ¿no? Unas llaves de hotel, y nos cuentan la historia de esas llaves, arrancando desde el punto de vista del director del hotel, cuya meta era que los clientes del hotel, sus clientes, devuelvan las llaves en la recepción, ¿no? Si le das las llaves, normalmente lo que hace un cliente es llevárselas afuera y perderlas. ¿Cómo lograr que no las pierdan? ¿No? Esa era la meta del director del hotel. Bueno, la declaración obvia era, por favor, no se lleven la llave del hotel, ¿no? Claro, pero vean, la fuerza de una declaración verbal, por favor, devuelvan las llaves, no se las lleven, nunca es suficiente para predecir lo que va a pasar, para dirigir la conducta de los usuarios, de la gente, ¿no? Siempre va a depender del oyente, del usuario, del público, los consumidores, ¿no? ¿Qué harán cuando escuchen la declaración del director del hotel? ¿Seguirán su mandato, su orden o no? ¿Aceptarán o rechazarán? En este sentido, decimos que el destino de cualquier innovación o artefacto está en manos siempre de otros. Es necesario que prestemos atención a lo que Latour llama antiprogramas, ¿no? O sea, las reacciones, oposiciones, críticas, peros, ¿no? Que contravienen, que se oponen a las declaraciones iniciales. En toda innovación hay controversia. Si no la rastreamos en la vida de los objetos técnicos, no estaríamos haciendo teoría del actor red, ¿no? Solo cuando los antiprogramas, es decir, las oposiciones, han sido controladas y los opositores han sido convertidos en aliados, la trayectoria de la innovación, de una innovación concreta, se vuelve estable, predecible y por tanto podría decirse que tiene poder, no antes, ¿vale? La tarea entonces de la teoría del actor red al analizar tecnología es ir de las palabras, de las declaraciones desnudas, a las declaraciones cargadas, ¿ok? No podemos quedarnos nunca con las declaraciones iniciales. Yo quisiera que, me gustaría cambiar esto, me gustaría mejorar tal proceso. No, no, no. Hay que ir vistiendo esas declaraciones a través de la investigación sociológica, cargándolas de más y de más personas y cosas, o actantes, como diría Latour. Es necesario ver las declaraciones en movimiento,
cómo se van inscribiendo, codificando, materializando en diferentes medios, ¿no? En diferentes actores. Hay que pasar de las palabras a la cosa, a las cosas. De hecho, para Latour, una declaración no es solo una de expresión discursiva. Se trata más bien de un gradiente que va de los discursos a los artefactos, de los artefactos a los discursos, de los discursos a los artefactos, así en un movimiento constante que es el centro de la argumentación sociológica. ¿Vale? Para ver ese movimiento, Latour propone organizar nuestra descripción de la innovación a partir de un diagrama que es altamente conocido y altamente útil para seguir las asociaciones entre actores y las versiones sucesivas de cualquier innovación tecnológica, es decir, sus transformaciones a lo largo del tiempo. Esta es una herramienta, repito, muy útil para la investigación sociológica, ¿ya? Sobre todo si ustedes se proponen investigar cómo así una tecnología X logra o no dominar, controlar la conducta de un grupo de personas. ¿Vale? Es el diagrama que está en la diapositiva 27. Ahí te cuenta Latour la historia pues, de este director de hotel, ¿no? Que está preocupado por sus llaves porque los clientes se la llevan. Al principio les dice, por favor, no se lleven las llaves. Y hay siempre algún grupo de gente que es responsable desde los ojos del director y devuelve la llave. Pero hay otro grupo de gente que no, que se opone, que se resiste, que no le interesa, que no escucha. ¿Vale? Desde el punto de vista del director del hotel. ¿Qué hace el director del hotel? Continúa ampliando las asociaciones. Introduce en la historia de la innovación un cartelito. Repito, este es un ejemplo banal que pone Latour, pero útil en términos didácticos. Introduce un cartel en todo el hotel, ¿no? Cartelitos en el hotel. Por favor, prohibido llevarse las llaves, ¿vale? Entonces tenemos la declaración oral que se hace en la recepción, los carteles y las llaves. Bueno, parece ser un poco más eficiente y hay un grupo mayor de gente que pues devuelve la llave. Pero todavía hay un grupo de gente que se resiste. ¿Cómo logra el director del hotel enrolar en sus filas a un número mayor de gente? No a todos, ¿no? Incorporando una modificación material a la llave. Le suelda, es decir, le incorpora a la llave un llavero de metal pesado circular, que impide que te lo metas al bolsillo y por su dimensión hace evidente que no es un compañero tuyo, pues no te lo puedes llevar a la calle. Es más bien algo que debes devolver. ¿Ven cómo la cadena de asociaciones se va ampliando a medida que se van incorporando nuevos actores humanos y no humanos? A la declaración inicial se le suma los letreros y se le suma una modificación técnica a las llaves. Los no humanos no están definidos al principio. Al principio de la historia no sabíamos lo que iba a pasar con la entidad misma de la llave. Lo mismo, no sabíamos al inicio de la historia cómo se iban a organizar los grupos sociales a favor o en contra de la declaración del director de hotel. Este esquema es esencial, es simétrico. Obviamente, es un ejemplo banal, lo sé, pero ayuda a entender cómo rastrear asociaciones sin asumir a priori quién gana y quién pierde. ¿Qué grupos estarán a favor? ¿Qué grupos estarán en contra? ¿Qué instrumentos serán eficientes y cuáles serán ineficientes? ¿Ok? Podemos rastrear la controversia, controversias a veces explícitas, a veces implícitas. ¿Bien? ¿Qué lecciones podemos sacar del diagrama? Pues uno, la visión del proceso. ¿Mm? Lo que busca el actor, la teoría del actor red, no ver la realidad acabada, sino el proceso. Que el éxito de cualquier innovación tecnológica tiene un costo.
un costo de asociación y de transformación, que nada es inmutable, todo cambia, tanto los actores no humanos como los actores humanos, que la realidad es relacional. La realidad de una tecnología cualquiera, en este caso las llaves, ¿no? Depende de las relaciones que se establezcan en el colectivo y hay que rastrearlo. Y repito, el esquema es un instrumento mental. Obviamente esto no lo presentan en una investigación, pero puede funcionar como una herramienta mental para pensar los procesos de innovación. Y cierro, ya no me alcanza mucho más el tiempo, con esta cita clave de Bruno Latour, que dice, nunca nos enfrentamos a objetos o a relaciones sociales. Nos enfrentamos a cadenas, ¿no? Que son asociaciones de humanos y no humanos. Nadie ha visto nunca una relación social en sí misma, ni una relación técnica. En lugar de eso, siempre estamos frente a cadenas que se parecen a esto. Humano, no humano, humano, no humano, humano, no humano, ¿no? De esta manera, en lugar de preguntarnos, ¿esto es un fenómeno social? ¿O es esto técnico o científico? O preguntar, ¿están esas técnicas influenciadas por la sociedad? ¿O está esta relación social influenciada por las técnicas? Simplemente hay que preguntar. Y esta es la pregunta básica de la teoría del actor red. ¿Ha reemplazado un humano a un no humano? ¿Ha reemplazado un no humano a un humano? ¿Ha sido modificada la competencia de determinado actor, su capacidad de acción? ¿Ha sido ese actor, humano o no humano, reemplazado por otro? El poder no es una propiedad, dice Latour, de ninguno de los elementos por separado, sino que es la propiedad de la cadena en su conjunto. ¿Vale? Esto nos permite resolver la gran pregunta que aqueja la sociología de la tecnología. ¿La tecnología determina nuestra vida? ¿Mm? Aplicando el principio de simetría generalizada, es decir, el agnosticismo total de la teoría del actor red, la respuesta es categórica. No sé. ¿Mm? La respuesta a la pregunta de si la tecnología determina la vida social es, desde la teoría del actor red, no sé. Tal vez habría que reconstruir la red. ¿Mm? Latour dice, la dominación de una tecnología es un efecto, no una causa. Para hacer un diagnóstico o tomar una decisión sobre lo absurdo, lo peligroso, lo amoral, lo irreal de una innovación, debemos primero describir la red. Bien, yo me quedo aquí porque le he lanzado un discurso larguísimo. Hay una parte que queda pendiente, que quizás lo podamos discutir después, pero es esto. La teoría del actor red nos propone una sociología diferente, una sociología de las asociaciones heterogéneas, donde los actores no están definidos a priori, sino que son actantes que se definen en función de sus relaciones unos con otros, sean estos humanos o no humanos. Los hechos son lo que resulta de su construcción en un escenario artificial, ¿no? Las tecnologías son la sociedad hecha para que dure. Esta es la idea global de la teoría del actor red, al menos en sus inicios, hasta finales de los años 80 y comienzo de los 90. La historia que viene en los 90 hace de la teoría del actor red algo muy diferente. La destruye, ¿no? Hay una crítica impresionante en torno a la teoría del actor red. Lamentablemente no me puedo extender sobre esas críticas ahora. Les agradezco muchísimo por la paciencia, por escucharme y espero que haya sido de utilidad esta introducción.
A disposición de ustedes para lo que quieran. ¿Qué tal, Joaquín? Quería, bueno, justo ahí, o sea, te quedaste en lo que más o menos quisiera que pudiera.